En el deporte solemos pensar que todo depende de lo físico o lo técnico, pero en realidad es otra. Dos personas con el mismo nivel pueden rendir de forma completamente diferente, y muchas veces la diferencia está en la cabeza. La psicología del deporte estudia precisamente eso, cómo pensamos, cómo sentimos, y eso influye en nuestro rendimiento. Hablamos de cosas como la motivación, la confianza, la concentración o cómo gestionamos los nervios. Todo eso está presente cada vez que entrenamos o competimos. Pero hay algo importante. El deporte no se vive en solitario. Siempre hay un grupo, un equipo, una clase, un club, y ahí empiezan a pasar cosas. Cada persona tiene un rol, una forma de comportarse. Se generan relaciones, hay líderes, hay influencias, y todo eso afecta al rendimiento. Un equipo unido no funciona igual que uno dividido. Un grupo donde hay confianza no se comporta igual que uno donde hay tensión. Y aún hay un nivel más, el entorno. El lugar donde entrenas, cómo te hablan, qué se valora. Todo eso crea lo que llamamos una cultura. Hay entornos donde lo importante es mejorar, aprender y disfrutar. Y otros donde solo importa el resultado. Y eso cambia completamente la experiencia. Al final, el rendimiento no depende solo de una cosa, es la mezcla de lo que pasa dentro de la persona, lo que pasa entre las personas y el entorno en el que todo ocurre. Cuando todo eso está alineado, el rendimiento mejora, pero también mejora algo igual de importante, cómo se vive el deporte. Y aquí hay una idea clave, la psicología no es solo para cuando hay problemas. No es solo para cuando alguien tiene ansiedad o está bloqueado. También sirve para mejorar, para prevenir, para sacar lo mejor de cada persona y del grupo. ¿Y cómo se trabaja esto? Con cosas muy prácticas. Marcar objetivos claros, aprender a gestionar los nervios, mejorar la comunicación, crear buen ambiente de equipo o simplemente cambiar cómo se entrena y cómo se da feedback. Porque al final, entrenar no es solo trabajar el cuerpo, es también entrenar la mente, las relaciones y el entorno en el que todo ocurre. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro espacio dedicado a la divulgación científica en el deporte. Hoy vamos a profundizar en la arquitectura invisible del rendimiento humano, la psicología y la cultura organizacional. Para desgranar cómo se construyen los equipos de éxito desde una base empírica, contamos con dos expertos de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura, como son Tomás García Calvo, catedrático, decano y referente internacional en psicología del deporte, y Jorge Rodríguez Robaina, psicólogo de alto rendimiento e investigación doctoral. Jorge, Tomás, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, Gracias ¿todo bien? gracias por acompañarnos en el día de hoy, como digo, para hablar de un tema y analizar, ¿no?, por qué el talento individual no garantiza ese éxito colectivo y cómo la ciencia también pues, explica esas dinámicas de grupo. Jorge, voy a empezar por ti porque desde la óptica de la psicología de alto rendimiento, ¿no?, que ahora pues, está muy en auge, ¿por qué encontramos equipos con atletas pues, con muchísimo talento y que sin embargo no termina de funcionar como sistema? Sí, porque al final los equipos no son solo una suma de nombres. En el deporte individual, pues esto no pasa, pero en el deporte colectivo sí. Eh, y la efectividad no solo depende del talento individual, como muchas veces se piensa y como muchas veces se construyen equipos en base a ello, sino de procesos y mecanismos psicológicos que muchas veces no se ven o por lo menos desde fuera no se contemplan y que sí que son importantes en el rendimiento del propio equipo, como puede ser la comunicación, la toma de decisiones, la coordinación del equipo. Y ya no me refiero solo al equipo como los jugadores, sino al equipo como todo el organigrama, incluyendo staff y demás. Normalmente en las investigaciones, Tomás, se habla frecuentemente de la cultura, ¿no? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos a la cultura de un club o de un equipo? Bueno, pues en general hay varias cuestiones. La primera es en relación a lo que has comentado anteriormente. Hay una teoría de Steiner hace ya muchos años, ¿no?, de que dice que el rendimiento grupal de un equipo de trabajo, que está asociado también a las empresas, no solo al deporte, ¿no?, es la suma de los rendimientos individuales potenciales que tienen los miembros de ese equipo menos la pérdida de rendimiento por las
aspectos motivacionales y procesos grupales. Entonces, como ha comentado Jorge, yo creo que eso es muy relevante. Al final, el tener a los mejores deportistas no te hace tener el mejor equipo muchas veces si hay muchas pérdidas vinculadas a procesos grupales, procesos motivacionales y que afectan al rendimiento final como equipo, ¿no? Y en eso tiene mucha influencia la parte de cultura, ¿no? de grupo. Normalmente los clubes deportivos se caracterizan por tener unas características, una idiosincrasia propia. Pues en el caso del fútbol, por ejemplo, pues un estilo de juego que los define, unas características en cuanto a cómo son como grupo, y cuanto más clara esté esa cultura colectiva, esa cultura de equipo, pues normalmente mejor va a ser el funcionamiento, porque al final esto es una pirámide y muchas veces se achaca la falta de rendimiento final al entrenador, pero claro, si no hay una cultura como club en cuanto a esa estructura organizativa que sea clara, que determine los roles claramente de las personas que están involucradas en el trabajo, y no solamente el entrenador, sino muchas personas que están alrededor, y que le dé al entrenador determinadas funciones, pues por muy bien que haga su labor el entrenador, posiblemente no va a funcionar colectivamente el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que esa cultura de grupo, cultura deportiva, cultura como equipo, pues viene y tiene que venir establecida claramente desde un principio por los clubes, ¿no? Y la idiosincrasia propia que tiene cada uno. ¿Y qué diferencia existe, qué diferencia técnica existe entre tener eso que estamos hablando, ¿no? De un buen ambiente social y poseer eso mismo que tú decías, una buena cultura de equipo orientada al rendimiento? Bueno, van de la mano, yo creo, ¿no? Al final, habitualmente cuando hay una buena cultura de equipo, pues el ambiente es positivo. Ahí entramos un poco en el padre de todo lo que son la teoría de procesos grupales es Albert Carron, que falleció hace unos años, y que su investigación y su trabajo empezó en el mundo de las empresas, pero lo aplicó rápidamente al mundo del deporte, y es un poco el que nos sirve de referencia, ¿no? Y él plantea que los aspectos culturales y organizativos de un club van a afectar al resto de cosas que van un poco a continuación, ¿no? Como puede ser cuestiones relacionadas con el liderazgo entre los miembros del grupo, y que esos factores intermedios van a afectar a la cohesión o al ambiente de grupo, ¿no? que existe en el grupo, y eso finalmente pues afecta a la eficacia y el rendimiento como equipo. Entonces, lógicamente la cultura sería como el antecedente, es uno de los antecedentes, que hay muchos, ¿no? Como pues, por ejemplo el tipo de grupo también, no es lo mismo entrenar a deportistas maduros que a deportistas inexpertos, no es lo mismo entrenar o estar en un club que tenga unos objetivos determinados, por ejemplo, de rendimiento muy exigentes, de ganar algo respecto a, por ejemplo, mantener la categoría. Son contextos y situaciones muy diferentes que hacen que después todo el resto de procesos grupales que se dan, pues se vean afectados. Por eso es tan bonito y tan difícil. Y no existe una receta única para conseguir éxito, porque al final depende de muchísimos factores, ¿no? Jorge, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo influye realmente ese microentorno en el día a día del equipo, en su rendimiento final en la alta competición? Porque estamos viendo que gracias a estudios y a que también dentro del deporte se está aparcando un poco, ¿no? Esa parte de no querer la psicología dentro del deporte porque no es necesaria, porque solo juega el papel fundamental del aspecto físico. Ya se empiezan a ver, ¿no? Cómo cada vez hay más psicólogos y psicólogas dentro de equipos, ya me refiero a equipos de fútbol o incluso en el deporte individual. También hay psicólogos y psicólogas que acompañan a esos deportistas. Como te decía, ¿cómo influye este microentorno? Pues al final estoy completamente de acuerdo en lo que comentabas ahora de que cada vez hay más protagonismo del papel del psicólogo, de personas que se dedican un poco a estas dinámicas grupales o incluso a procesos que antes no estaban tan valorados. Yo creo que todavía queda mucho campo por trabajar. La verdad, se está sembrando mucho, pero queda por trabajar y por recoger. Y al final todo este tipo de procesos y dinámicas afectan pues realmente a no solo las cosas que vemos en el partido o en las competiciones o en donde ellos realmente tienen que rendir, sino también en el día a día, en sus hábitos, en sus rutinas, en la forma en la que tratan a las personas. Y como comentaba Tomás de la cultura, al final no es solo una cultura ganadora o una cultura perdedora o una cultura que el club impone hacia los objetivos que tiene el propio club como tal, sino también a cómo se premia, cómo se castiga, cómo se
trata a las personas que están en el entorno, cómo se habla a la gente, quién puede hablar, quién no, cómo se dicen las cosas. Y al final estos procesos que al final son importantes para el rendimiento de los deportistas y la generación del ecosistema como tal del propio club, también son importantes que haya personas que los medien o por lo menos que los traten, que los evalúen, que los dirijan. Entonces la presencia de personas, de profesionales que se dedican a ello, que los estudien y que puedan pues, ayudar a los atletas y staff a tratarlos mejor, yo creo que es muy, muy relevante. Tomás, con tu experiencia y esta evolución de la que estamos hablando, ¿no? De que ahora prácticamente en cualquier cuerpo técnico, cualquier equipo, cualquier atleta echa mano de la parte de la psicología, ¿qué es lo que crees que ha hecho Chip? Ese chip, ha cambiado el chip en la mentalidad de ya sea un club, ya sea una federación o un propio deportista, que ya no le da miedo echar mano del psicólogo. Sí, es verdad que ha evolucionado mucho, pero yo soy un poquito más negativo en ese sentido, ¿no? Yo llevo muchos años vinculado al ámbito de la psicología del deporte, desde el año 2000, y en estos 25 años, pues es verdad que ha evolucionado respecto a lo que se hacía, pero para mí creo que todavía queda un largo camino que recorrer, ¿no? En ese sentido. Básicamente porque a pesar de estos 25 años y de los cambios que se han desarrollado, la psicología sigue teniendo un papel muy vinculado a la parte clínica, ¿no? Y a la parte de hay un problema, vamos a solucionarlo. Y yo creo que eso es un error, y lo digo siempre en los congresos, cuando me toca hablar, o en reuniones científicas, o en foros de entrenadores. Muchas veces es un error considerar eso. Al final, yo suelo poner el ejemplo, que vengo del ámbito de la ciencia del deporte, ¿no? Suelo poner el ejemplo entre el preparador físico y el readaptador físico. Son dos figuras que tienen la misma formación, pero cada uno se ha especializado en una cosa diferente. El readaptador físico aparece cuando hay una lesión, y el preparador físico sirve para mejorar el rendimiento. Entonces, en la psicología debería de pasar lo mismo. Para mí, desde mi punto de vista, la mayoría de los psicólogos o especialistas en psicología ahora mismo están trabajando de readaptadores físicos. Están apareciendo o están trabajando solo cuando hay lesión, ¿no? Cuando hay un problema. Y eso no debe ser así. La psicología debe servir para mejorar el rendimiento también, para dar recursos a los deportistas, tanto de manera individual como de manera colectiva. Y para eso pues, es necesario que se integre mucho más al psicólogo en la parte de campo, ¿no? de metodología de entrenamiento. Al final, si quieres mejorar el rendimiento, hay que hacerlo dentro de lo que es el contexto específico de ese deporte, en entrenamientos de fútbol, de baloncesto, del deporte que sea, ¿no? Y tienes que saber hacer eso. Y también ahí creo que hay una parte en la que los psicólogos todavía no tienen suficiente formación, que es esa parte metodológica y de preparación, de planificación, de conocimiento de teoría de entrenamiento, para aplicar esos conocimientos de forma mucho más realista, ¿no? Y no tan externa. Entonces ahí hay una doble vertiente. Por un lado, la necesidad de integrar esa parte de rendimiento, y por otro lado, quizás la necesidad formativa específica para conocer y mejorar esa parte también. Yo estoy muy ligada al deporte femenino, concretamente al fútbol femenino, y me gustaría preguntaros si vosotros desde dentro notáis que quizá en el deporte femenino da un poquito de menos miedo acercarse a la figura del psicólogo y pedir ayuda, o incluso evitar caer hasta el fondo para lo que tú decías, ¿no? No solucionar el problema, sino dar esas herramientas para no llegar a él. Yo creo que es bastante diferente. Yo también soy de fútbol y estoy vinculado al fútbol. He sido entrenador de fútbol masculino, no femenino. No he entrenado nunca a chicas, pero yo creo que por el conocimiento que tengo, he tenido trato y hemos hecho investigación. Por ejemplo, tenemos varias tesis, y una de ellas muy, muy ilustrativa de lo que estamos hablando en este podcast, que es comparar procesos grupales entre equipos de fútbol masculino y equipos de fútbol femenino. Y desde esa tesis que hicimos pues hace ya casi 10 años o más de 10 años, pues, y con la experiencia diaria de hablar con entrenadores, hablar con jugadores y jugadoras, tengo claro que hay muchas diferencias. No somos muy diferentes, nos guste más o menos, pero somos muy diferentes biológicamente y en comportamiento también, los hombres y las mujeres, ¿no? Y por ejemplo, es muy interesante, y quizá eso también explica por qué las mujeres tienen más capacidad para asumir esos otros roles. Una de las cosas que encontramos en la tesis es que las chicas, las mujeres, preferían entrenadores y valoraban más a entrenadores que les explicaban las cosas, que determinaban claramente por qué había que realizar determinadas acciones en los entrenamientos,
que eran entrenadores más cercanos y que tenían un comportamiento de relación más cercano mientras que los hombres, pues todo eso les daba un poco más igual y valoraban que el entrenador fuera justo y que si habían trabajado los pusiera y le dieran los minutos que necesitaban, y valoraban otra serie de cosas en los entrenadores, ¿no? Entonces yo creo que eso, extrapolado al día a día, pues hace que las mujeres, yo creo, que se preocupen un poco más por esa parte de rendimiento, de qué pueden hacer para mejorar, de qué tienen que, y que busquen esas otras cuestiones que pueden ser interesantes, esas ciencias complementarias, ¿no? De manera muy general, porque al final cada individuo es diferente, ¿no? Pero de manera general yo creo que eso explica un poco y hace tan bonito esto. Al final, cuando hablo muchas veces de procesos grupales, no hay una única solución, como he dicho antes, y cuando me preguntan, oye, para mejorar el rendimiento, ¿qué se puede hacer? Pues mi respuesta siempre es depende, porque depende del contexto, depende, por ejemplo, si son hombres o mujeres, pues el trato va a tener que ser diferente, las acciones y las estrategias que vas a tener que desarrollar van a tener que ser diferentes en muchas partes. Entonces, establecer una receta única creo que es algo imposible. Desde luego que la cabeza va por otro lado completamente diferente y es un abanico gigante para poder aportar soluciones y herramientas. Hablabais antes de que también influía mucho, ¿no? en todo esto el tema de los roles, del rol de cada atleta, de cada deportista. Y no sé, Jorge, si puede un deportista con métricas individuales excelentes, como estábamos hablando antes, llegar a perjudicar al sistema si no encaja bien en su rol específico. Sí, sí lo creo. Al final nos guiamos muchas veces por la personalidad de los atletas para decir que algo no está funcionando, por los gestos que vemos en el campo, sobre todo desde fuera, no tanto desde dentro porque a lo mejor tenemos más conocimiento, pero sí desde fuera cuando lo vemos en televisión o incluso en estadios. Y no entendemos que muchas veces las problemáticas que tiene un atleta, que a lo mejor puede ser muy bueno, no son precisamente pues, problemas de actitud o de personalidad, sino de falta de adecuación de rol. Por ejemplo, hay muchos ejemplos que se me vienen a la cabeza, pero así alguno que resuma un poco esto es a lo mejor un jugador que viene de un equipo en el que era la estrella o que se le trataba como centro del proyecto deportivo y entra a un nuevo equipo, a lo mejor de una categoría mayor, en el que tiene un rol un poquito más, o se le exige tener un rol un poquito más tapado, en ese sentido, un poquito más colaborativo, a lo mejor no tan central. Y muchas veces solo se ve eso, la parte del jugador pues no estando cómodo en su juego, no rindiendo al nivel en el que estábamos acostumbrados a verle, y no se ve que a lo mejor el jugador pues no entiende su rol, o no lo acepta, o directamente pues no coincide con las expectativas que él tiene de su posición. Entonces yo creo que sí que es importante el que haya una conversación con cada uno de los jugadores y jugadoras de cada plantilla deportiva para aclarar qué se espera de ellos o de ellas, qué se necesita y sobre todo que haya un marco común en el que esa persona pueda verse reflejado y se pueda ver encajado o encajada para poder entender más lo que se necesita de él y ella. Y para vosotros es mucho más difícil recuperar, entre comillas, a ese atleta, a esa jugadora, a ese deportista, que a otro que tenga otro problema diferente. Pues para mí dependería un poco del contexto. Al final, si es un contexto, bueno, del contexto aquí sí que entraría dentro de la personalidad del jugador, o por lo menos de lo que ha vivido anteriormente y lo que esté dispuesto o dispuesta a trabajar con el staff. Porque sí que es cierto que no es lo mismo a lo mejor jugadores más jóvenes, que sí que es cierto que son más moldeables en ese sentido, o por lo menos de primera son más moldeables que a lo mejor jugadores en la élite que ya están más asentados, más asentadas y tienen una concepción de lo que es pues su rol dentro de lo que es un equipo. Entonces, todo esto dentro de mi opinión, la verdad es que todavía no he tenido el placer de comprobarlo, pero sí que es cierto que a lo mejor hay otros procesos que son más sencillos de cambiar porque implican un menor juicio, supongo, de la persona. Muchas veces es lo que yo creo que tiene que ver con que estos jugadores se sienten atacados o atacadas por eso mismo, porque sienten que están atacando a la persona y no están intentando mejorar el rendimiento.
y entonces ahí pues empieza una lucha de egos y de confianza que a lo mejor puede ser más complicada de cambiar, en mi opinión. Tomás. Bueno, pues esto es un mundo muy interesante que da lugar a otro podcast, como he dicho anteriormente también, y que lógicamente pues tiene varias connotaciones. Una es de la que hemos hablado, el tema del rol, y que está dentro de lo que es el modelo que Carron establece y que va a determinar un poco esto del rol, también procesos grupales y el ambiente de grupo y el rendimiento final. Como decía, pues el rol tiene dos líneas a tener en cuenta, dos factores a tener en cuenta. Uno es la parte que ya ha hablado Jorge de aceptación, y que hay jugadores que pueden aceptar o no aceptar el rol que tienen. Por ejemplo, pues un titular que deja de serlo, pues puede aceptar o no aceptar ese pase a ser suplente, ¿no? Por ejemplo, dentro de un equipo. Y que eso es dinámico y que a lo largo de la temporada pues va variando, ¿no? Y la segunda parte, que yo creo que también es muy importante y a veces se le da menos valor, es la parte de claridad del rol. En muchas ocasiones, sobre todo en deportes que tienen muchos jugadores, pues el entrenador se centra en explicar el rol a algunos jugadores que son los más importantes, pero se olvida de otros, ¿no? Y ese rol al final determina mucho que yo lo acepte o no lo acepte, si lo tengo claro. Si no lo tengo claro, pues lógicamente también va a ser muy difícil que lo acepte. Tenemos que tener en cuenta que el rol tiene una parte social y una parte deportiva. Estamos hablando normalmente del rol deportivo, pero también pasa lo mismo a nivel social. Hay, dentro de un vestuario, dentro de un grupo de personas, siempre hay diferentes roles: el gracioso, el líder, el que se deja llevar, el que genera mal ambiente, y eso también pues tenemos que modularlo y aclararlo, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, para mí tiene esas dos vertientes, ¿no? La aceptación del rol, en la cual tenemos que trabajar, pero yo creo que previo a eso hay que trabajar la claridad del rol. ¿Qué esperamos de los jugadores? ¿Qué queremos que sea su comportamiento? ¿Cómo queremos que sea su comportamiento, tanto deportivo como extradeportivo? Y bueno, pues aclarar un poco que eso es algo dinámico, que no va a ser siempre así, y que posiblemente pues tú puedes empezar con un rol y terminar con otro, positivo o negativamente, en función de lo que vayas haciendo. Si eso se explica desde el principio, yo creo que es mucho más fácil después evitar problemas de esa no aceptación del rol, ¿no? A lo largo de la temporada. De todo esto que estás hablando me lleva también un poco a hablar de esa unidad, ¿no? Porque existe la idea de que un equipo unido no tiene problemas, pero científicamente no sé si se caracteriza un buen equipo por esa ausencia de conflicto. Pues depende, como siempre digo, y la respuesta en estos tipos de situaciones, en el fútbol en general, o en el deporte en general, y en la psicología, pues la mayoría de respuestas adecuadas suele ser depende, es lo que le digo siempre a mis estudiantes, y que la clave está en saber de qué depende, ¿no? Porque al final casi todo suele depender. ¿Y depende de qué depende esto? Pues mira, va a depender de varias razones. Normalmente es cierto que la cohesión, hay bastantes trabajos en esa línea, que la cohesión, que es la variable psicológica por excelencia que representa la unión, ¿no? Se asocia a mejor rendimiento, pero no siempre tiene por qué ser así. Primero, hay que distinguir que hay una cohesión más social, que es el grado un poco de amistad, de unión que tenemos los deportistas dentro de un grupo, por ejemplo, y una cohesión tarea, que es cómo estamos unidos para conseguir un objetivo. Cuanto más alto es el nivel de exigencia y el contexto, un contexto más de rendimiento, más importancia adquiere la cohesión tarea y menos importancia la cohesión social. De hecho, hay ejemplos a lo largo de la historia de equipos en los cuales la cohesión social no era muy buena, jugadores incluso que no se hablaban entre ellos, y consiguieron ser campeones de cosas y ganar cosas, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque estás en un contexto en el cual es un contexto laboral realmente, y a mí, bueno, pues me da igual llevarme bien contigo o no, lo que quiero es que cuando entremos a jugar al campo tengamos claro lo que tenemos que hacer y que colaboremos para conseguir el objetivo. Entonces, esa es un poco la clave. Lógicamente, cuando ese contexto baja de nivel y se vuelve un poco más voluntario, se vuelve más amateur el deporte, pues más importancia tiene la cohesión social. Al final, si yo no estoy a gusto, no me llevo bien, pues no voy a ir a entrenar, o voy a faltar a entrenar, o voy a implicarme menos, Entonces, está claro que lo ideal es que las dos sean muy elevadas, pero que en el caso de que haya que decidir por una, hay que alojarse más cerca de la parte de tarea, normalmente en contextos más de rendimiento. Y después también hay situaciones en las que se ha comprobado un efecto negativo de esa unión, de esa cohesión, sobre todo en la parte social. Y eso viene explicado por algo muy sencillo, por varias razones, ¿no? Pero una que es la clave, y es que si somos demasiado amigos y nos llevamos demasiado bien, pues muchas veces no nos decimos los problemas de rendimiento, me refiero. No decimos las cosas que hacemos mal, no queremos herir al compañero porque es amigo mío y no le voy a pedir o no le voy a exigir lo suficiente. Y hay una pereza social que también se denomina, que es una variable también a tener en cuenta, que hace que nos relajemos todos porque como nos llevamos bien y esto es muy divertido, y no rindamos o no compitamos al nivel exigido, ¿no? Entonces,
Por eso la respuesta es depende. Normalmente la cohesión mejora el rendimiento, pero hay que tener en cuenta el tipo de cohesión y que no haya un exceso de la parte social, sino una estructura clara de reglas de comportamiento. También hablabais antes de lo importante que es explicar esos roles para conseguir esa unión dentro del equipo y que todo el mundo lo tenga claro, ¿no? Lo que se quiere de él y lo que también él puede dar, ¿no? Entendiendo todo estas dos variables, todo va a ser mucho más sencillo dentro de un ecosistema como el que estamos hablando. Pero Jorge, ¿qué elementos hacen que una conversación incómoda dentro del grupo, que obviamente tiene que tenerse si al final no es tan amateur, ¿no? Y nos vamos a una parte mucho más profesional, pues se convierta en esa herramienta útil y necesaria para el avance del equipo en un momento en el que quizá las cosas no estén saliendo? Sí, pues elementos puede haber muchos y supongo que para cada contexto tendrán diferentes pesos, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, el que no llegue demasiado tarde esa conversación o esa conversación. Porque muchas veces la magnitud de lo que se intenta comunicar a cualquier jugador o jugadora va increciendo conforme pasa el tiempo. Al final, cosas que podrían haberse solucionado después de un entrenamiento o incluso después de un partido o relativamente pronto empiezan a desembocar en interpretaciones por parte de los jugadores, interpretaciones por parte del staff, malas miradas, gestos y eso al final yo creo que las conversaciones incómodas se deben de tener lo antes posible dentro de obviamente pues que se haya pasado un poco la esfera de la problemática o del calentón que puede haberse pasado o incluso del problema en sí mismo. Otro elemento que a mí me gusta bastante recalcar cuando he hablado de esto es que se centre mucho en la tarea y no en la persona. Es decir, si estamos intentando corregir a un jugador o incluso dentro del propio equipo, es decir, no tiene por qué ser de cara de parte del staff al jugador, puede ser entre compañeros y un compañero a lo mejor pues no cree que su compañero esté pues rindiendo a su mejor nivel o un ejemplo más práctico que a lo mejor está comiendo mucho espacio en una pista, si estamos hablando de fútbol, no debe ser una conversación hacia la persona, sino una conversación a lo que está pasando. No voy a decir, oye, lo estás haciendo fatal, sino, oye, me gustaría que discutiésemos los espacios para ver cómo podemos solventar la situación porque siento que no nos estamos compenetrando muy bien en ese sentido. Entonces yo creo que eso también puede ser importante. Y en general esos dos elementos y también que se tenga normalizado el tener estas conversaciones incómodas, que muchas veces dentro de un propio club o incluso en general en la sociedad, estas conversaciones están muy ligadas a la crítica y como comentaba antes, a una falta hacia el ego y que no debería ser así, por lo menos cuando intentamos rendir mejor y que al final pues todas se hagan las cosas lo mejor posible. ¿Y qué señales, desde vuestra posición, ¿no? como investigadores y también con vuestro bagaje, qué señales o indicadores os hacen pensar que un equipo está funcionando correctamente, incluso en periodos donde los resultados competitivos aún no terminan de llegar? Tomás, voy a preguntarte a ti. Sí, yo también por comentar y cerrar la pregunta anterior, porque es muy interesante, en la parte de unión. He hablado de la parte de unión, pero no he mencionado la parte de conflicto. Nosotros tenemos otra de las tesis doctorales que he dirigido en esta temática, también en fútbol. Hicimos un estudio longitudinal de bastantes equipos a lo largo de la temporada de cómo fluctuaban los procesos grupales y bueno, valorábamos al final también el rendimiento que habían tenido, ¿no? A lo largo de la temporada y al final de la temporada. Y una de las cosas que llama la atención es que la parte de cohesión, cuando el equipo estaba más cohesionado al inicio de la temporada, después también tenía mejor rendimiento al final, es decir, era un predictor la cohesión del rendimiento final, sobre todo la cohesión tarea, eran equipos profesionales. Pero nos salió un dato que a mí en principio me sorprendió, después ya me dejó de sorprender tanto cuando busqué la explicación, y era que cuando había existido conflictos tarea, cuando había un alto nivel de conflictos tarea, también pasa lo mismo, hay conflictos tarea y conflictos sociales, ¿no? Conflictos tareas al inicio de la temporada, en las primeras medidas que eran pretemporada, que recogíamos datos, pues eso no solamente no predecía negativamente después el rendimiento, sino que lo predecía positivamente. Es decir, que es bueno, por decirlo de alguna forma, y después como entrenador, pues
te das cuenta también de eso, ¿no? Que es bueno que haya conflictos en pretemporada, que haya problemas, que haya que solucionar problemas de rol, problemas de comportamientos, porque eso hace que después seguramente se establezca un mayor nivel de rendimiento a lo largo de la misma, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajar. Y en relación a la pregunta del rendimiento, ojalá lo supiera, pero no es fácil y la ciencia tampoco lo tiene tan claro. Al final, el rendimiento en el deporte se mide por ganar o perder, es cierto que es lo más fácil, pero también es lo más injusto muchas veces, ¿no? Porque no determina. Sí que hoy día tenemos mucha tecnología para medir muchos parámetros de rendimiento, desde parámetros físicos, de cuánto corren los jugadores, cómo corren, zonas por las que se desenvuelven, hasta parámetros técnico-tácticos, de parámetros coordinativos, de cómo se coordinan los jugadores en sus movimientos, en los pases, a nivel posicional. Es decir, tenemos muchos datos, pero así todo sigue siendo muy complicado determinar si un equipo está haciendo las cosas bien o mal, si no miramos exclusivamente después el resultado o tenemos en cuenta el resultado. Entre otras cosas porque al final, aunque tú consideres que el equipo está haciendo las cosas bien, los propios jugadores van pensando que vale, tú estás diciendo que va bien las cosas, pero seguimos sin ganar, ¿no? Y es complicado cambiar eso. Por tanto, está claro que el primer factor y el más importante de rendimiento es hacer las cosas bien y ganar, ¿vale? Y a partir de ahí, pues yo creo que a mí me gusta mucho explicar una cuestión que tiene que ver después con todo lo que son procesos motivacionales también, no solamente los procesos grupales, y es que al final el tener éxito o no tener éxito y tener rendimiento o no tener rendimiento depende de los objetivos que tú te marques, ¿no? Entonces está claro que si tú el objetivo que te planteas es ganar el partido, si no ganas el partido no lo consigues. Pero si tu objetivo te planteas mejorar determinados parámetros tácticos o mejorar determinadas acciones de juego, mejorar la coordinación entre jugadores, es decir, objetivos que son más controlables, que son más medibles y que son más adaptables a lo que son los jugadores, pues aunque al final no ganemos el partido, puede quedarse cierta sensación de éxito porque estamos haciendo las cosas bien en cuanto a tareas que después nos van a ayudar a ganar los partidos, ¿vale? Entonces a mí me gusta plantear ese tipo de cosas, pero estaba claro que no hay indicadores concretos o obvios porque son muy diversos y cada situación, cada momento pues varía y no es lo mismo, ¿no? Está claro que estaríamos aquí hablando durante horas, porque al final es un tema que abarca muchísimo y es imposible abordar todos los temas. Tenemos que ir acabando brevemente. Os voy a hacer la última pregunta. Hablábamos antes, hace unos minutos, de que cada vez, ¿no?, se está incluyendo más la figura del psicólogo dentro del deporte. Pero ¿qué creéis vosotros que falta para dar ese cambio total? Jorge, voy a empezar por ti. Pues yo creo que Tomás antes lo ha clavado. Al final, la concepción que tenemos como sociedad del psicólogo yo creo que está muy determinado por la psicología clínica y por los prejuicios que se tiene ante las personas que necesitan de asistencia psicológica, lo cual es absurdo y bajo mi prisma, también es que soy psicólogo, ¿qué voy a decir? Pero sí que lo creo de verdad fervientemente. Y yo creo que la transición hacia un deporte que valore más la figura del psicólogo pasa por eso, por dejar los prejuicios atrás y ver cómo el psicólogo que se especializa en deporte no es un psicólogo clínico, sino es un psicólogo que ayuda al rendimiento como cualquier otro profesional dentro del equipo técnico. Tomás, brevemente. Sí, yo un inciso, me voy a alargar un poquito, perdón, porque quiero también comentar algo que en relación a la pregunta anterior. Nosotros hicimos una tesis cualitativa en la que preguntábamos a jugadores de primera y segunda división que pensaran en las experiencias en los años que habían sido muy buenos a nivel de rendimiento y muy malos y que nos dijeran qué diferenciaba esos años, ¿no? Qué diferencias había habido, ¿no?, en general en esos equipos, ¿no?, para tratar de buscar factores que determinen o predigan el rendimiento. Y tengo que decir, aunque es verdad que lógicamente esto después habría que valorarlo en otro tipo de análisis y más experimentales, que es muy difícil hacerlo lógicamente en este contexto, pero salieron cosas vinculadas a la cohesión. Los años buenos eran años en los que había muy buena cohesión, planteaban los jugadores, que tanto social como tarea, a la resiliencia colectiva, capacidad de superar adversidades, aunque hubiera problemas, éramos capaces de superarlo y de mejorar, y a los roles. Todo el mundo tenía bastante claro el rol, y algo muy interesante que no hemos hablado, porque lógicamente no se puede hablar de todo, y hay mucho, pero también al liderazgo tanto del entrenador como de los propios compañeros. Jugadores veteranos, jugadores con experiencia que manejaban muy bien el grupo y que ayudaban a que todos los procesos fueran en buen camino. Entonces, por ahí señalar eso. Y a la pregunta de que es necesario, lo he comentado un poco antes, yo creo que es necesario
ver la parte de psicología como mejora del rendimiento, y para eso creo que es necesario pues también mejorar un poco la parte de formación específica de las personas que están vinculadas a la psicología del deporte. Formación en cuanto a conocimiento específico del deporte. Es muy difícil trabajar en fútbol si no conozco el fútbol, no conozco sus engranajes, no he estado nunca en un vestuario, pues por mucho que yo quiera hacer, va a ser muy difícil que tenga credibilidad y capacidad para modificar cosas. Y después también conocimiento de aspectos relacionados con la planificación, con la parte de entrenamiento físico, con el resto de componentes que conlleva el entrenamiento, si queremos realmente mejorar el rendimiento desde la perspectiva psicológica, ¿no? Si no es casi imposible, si no tenemos en cuenta la carga mental que generan las tareas de entrenamiento, si no tenemos en cuenta la fatiga mental, si no tenemos en cuenta qué interacciones sociales se producen y cómo afecta eso al resultado final del comportamiento. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Me tiraría, como digo, horas charlando sobre esto porque es un tema que realmente es muy, muy necesario. Y nada, solo os voy a dar las gracias, Tomás García Calvo y Jorge Rodríguez Robaina, por acompañarnos, por aportarnos luz sobre la complejidad, ¿no?, del comportamiento humano en contextos competitivos. Y está claro que la cultura y la gestión del rol son tan determinantes como el entrenamiento físico. Así que gracias a los dos por acompañarnos en el día de hoy. Un abrazo. Nada, a ti. Un abrazo. Este podcast ha sido financiado por la Junta de Extremadura en el marco del proyecto DR 25027, parcialmente financiado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.